la mayor parte de los países, todo lo que es el padrón electoral, la credencial de identificación, etcétera, está en manos del gobierno, el equivalente a la Secretaría de Gobernación. Entonces, ¿sí o no? ¿Lo pondría en sus manos? Lo que te quiero decir es que el padrón electoral es una atribución que tienen las instituciones electorales, pero no necesariamente la credencialización. Este es digamos, fue un efecto que se dio por la desconfianza que había en el gobierno en los años 80, 90 todavía, sí, donde el partido predominaba y tenía el partido, el PRI, predominaba y tenía la injerencia total del proceso. El país ha cambiado mucho. Entonces yo no me pregunto si no es normal, como en casi todos los países occidentales democráticos, que el registro de los ciudadanos se dé a través de la instancia que es el equivalente de gobernación. Entonces sí se pondría en sus manos del gobierno. Podría, pero no significaría el fin de la democracia por este hecho. ¿Tú eres de Morena? Algunas cosas me simpatizan. ¿Estás afiliado nada más para que nuestro público no dude desde dónde estás diciendo eso? No, para nada, en absoluto. Eduardo, ¿tú eres de Morena? Ni de Morena, ni de ningún partido, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sigo con las preguntas. ¿Qué perderíamos? La certeza de saber que una persona introdujo un voto en la casilla y solo votó una vez. Regresaríamos a la época de las urnas embarazadas, los carruseles, el padrón rasurado, la rueda de la fortuna, los muertos votantes, la operación tamal, el taqueo de votos, las casillas zapato y los camiones cargados de electores movilizados por el partido en el poder para ir de casilla en casilla. Hay una visión catastrofista, yo les llamo a quienes tienen esta visión, quienes la difunden, quienes la defienden, los catastrofistas, encabezados por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Es esto que dice Denise, que se va a acabar la democracia. No es cierto. El padrón electoral no va a estar en manos del gobierno. No va a estar. Pero, como dice Bernardo, si lo estuviera, no debería haber problema. Es más, hay una disposición constitucional que ordena, y el Congreso de la Unión y el Ejecutivo están en falta, que ordena la expedición de una cédula de identidad, que en esos momentos podría no ser necesariamente una cédula, sino una inscripción digital, ¿no? Que estaría a cargo del gobierno. Pero lo cierto es que el padrón electoral tiene un valor que se le ha dado, bien coincido con Bernardo, por la desconfianza que hubo por muy buenas razones durante el tiempo en que un partido hegemónico estuvo manejando todo, no solo las elecciones. Entonces, pero ni siquiera sería eso, no pasaría. No hay tal. Y déjame decirte, cuando habla de las urnas embarazadas, etcétera, son prácticas que se daban en aquel entonces, donde, como no había un padrón confiable, los muertos podían votar y había una serie de tropelías, no había ajustes. Son prácticas que lamentablemente, con o sin padrón electoral, se siguen utilizando en muchos procesos electorales. Yo, concretamente en el Estado de México, no solo, son más sofisticados ahora, se manipula el PREP, el conteo rápido, es decir, hay otras fórmulas, pero digamos, las trampas electorales se debe a la deslealtad de los partidos políticos más que a la estructura en sí, ¿no? Entonces, el problema es que yo coincido, aunque yo, usando mi profesión sobre sociología de la religión, yo diría, no solamente es catastrofista, ¿no?, sino tiene tintes apocalípticos. Es como el fin del mundo, el fin de la democracia, como algo así como absolutamente el día de, ¿no? Y yo te diría, esas prácticas existen. No hay que negarlas, pero no es por el padrón, sino por la deslealtad que sigue primando a los partidos políticos. Ustedes dos son grandes analistas y expertos en lo electoral, pero les voy a seguir pidiendo en este primer bloque que no nos vayamos. Es que a ustedes les debe dar risa muchas de las cosas que voy a preguntar. Sin embargo, son las preguntas que andan ahí circulando en la sociedad. ¿Qué perderíamos? La certeza de saber cuántos y quiénes votaron.
regresaríamos a la época de la caída del sistema, en la cual el secretario de Gobernación nos daría el resultado oficial. Yo diría que es al contrario. El Plan B postula que, a diferencia de lo que hay ahora con la difusión de los resultados preliminares, con el PREP, lo cual es correcto, tiene su sentido, pero lo que postula el Plan B actualmente, en las distintas reformas a 5 leyes y una nueva, es que el mismo día de la elección, en vez de resultados preliminares, se den resultados definitivos. Esto, por supuesto, tiene su complejidad, no es tan sencillo, pero como ocurre en otros países, no son resultados preliminares, son resultados definitivos y a la medianoche o en alguna hora de la madrugada ya se sabe, ganó tal candidato. Sí, como en Brasil, que nos demostró la rapidez. Hacia allá tiende el Plan B. De modo que decir que se propicie la caída del sistema, francamente, es querer ver hacia atrás lo que ocurría hace 40 años, ¿no? El discurso de Denise es claramente la extrapolación de nuestro momento al momento pero de la caída del sistema. Hay una cierta confusión, probablemente porque Denise no conoce cómo opera. Pero el PREP es un resultado preliminar que no es oficial. Es un aproximado que le daba como certeza a los partidos, a los actores, decir por dónde va la elección sin que sea oficial, pero es como una indicación. Entonces, se daba ese resultado, que era un muestreo muy real, y después pasaban días y había el recuento, que era el miércoles. El miércoles siguiente. La elección es el domingo, se da el PREP en la noche el domingo por dónde van las tendencias y se verifica cuando se cuentan los paquetes electorales. Ya no habría en cada uno. Entonces, lo que dice muy bien es que en la misma noche, al mismo tiempo que se da el PREP, se está ya dando el recuento de los paquetes electorales. Entonces, ahí hay más certeza. Entonces, decir que efectivamente, que no es no conocer lo que plantea, o no querer conocer lo que plantea el Plan B. ¿Es una mentira voluntaria o involuntaria? Pues ahí Te sí, estoy traduciendo. ahí sí ya me complicas mi limitado lenguaje, pero lo que sí creo es una incomprensión o una inducción muy mañosa. El secretario de Gobernación, dice Denise Dresser, nos daría el resultado final. Eduardo. Pues eso no está previsto que tal cosa ocurra. Las autoridades electorales seguirían con sus funciones que tienen ahora. Lo que cambian son otras cosas. Que entraremos a eso. Agotemos las acusaciones catastróficas o apocalípticas. ¿Qué perderíamos? El voto libre y secreto. Regresaríamos a la época donde los funcionarios de casilla serían más que nada miembros del partido gobierno. Ellos vigilarían cómo vota su clientela electoral. No, por supuesto que no. Eso no está planteado, ni siquiera está puesto en duda en el Plan B. Es una inferencia que tanto Denise como otros académicos plantean de esta visión, digamos, sesgada de lo que es. El problema del Plan B es que es complejísimo. Ya lo dijo muy bien, 5 leyes. Ahorita vamos a eso. Ya voy a terminar con las acusaciones. ¿Qué perderíamos? El voto impreso en papel, seguridad, con componentes que lo hacen infalsificable, y la tinta indeleble para que nadie pueda votar varias veces. Regresaríamos entonces al voto falsificado, múltiple y con resultados inducidos para beneficiar al partido en el gobierno, en este caso, Morena. Pues yo no tengo registrado que eso esté en el Plan B, ¿no? Pero hay una cosa, Sabina, que creo que conviene tener presente. Se está hablando de las autoridades, de si tienen tal atribución, de que si pierden tal otra, que si el padrón, que si esto. Pero hay una cosa que no se debe perder de vista en ningún escenario. Quienes hacen las elecciones no es el Instituto Nacional Electoral. Quienes hacen las elecciones son los ciudadanos, son los que van a votar
y son los que reciben la votación de sus conciudadanos. ¿Y el plan B eliminaría a los ciudadanos del proceso? Por supuesto. Les juro que ya voy, esta es la última. Ya sé que ustedes como expertos ya se aburrieron, pero estoy segura que la gente que nos está viendo está muy sorprendida. Porque hay que decir que en esta cuestión la narrativa la ha ganado la derecha, que ha instrumentalizado todo este asunto para capturar el miedo del electorado. Aquí va un mensaje ciudadano a los 11 ministros de la Suprema Corte, en cuyas manos está la supervivencia de la democracia electoral en México. No, por supuesto que no. ¿No? Es decir, es una inferencia también que no tiene ningún sustento. Si nos ponemos literales, como tú quieres que nos pongamos, sí, por favor. En el plan B no dice en ningún párrafo vamos a destrozar la democracia mexicana. No, pero lo que está diciendo... Te quiero comprobar que no va por ahí. No va para allí. No va por ahí. Lo que en el fondo se plantea son una serie de ajustes estructurales y presupuestales al interior, no de los ciudadanos que hacen el proceso electoral, que lo realizan, sino de la estructura que organiza el proceso electoral. Ahora déjenme hacerles dos preguntas sobre las líneas generales y ya me explican que sí es el plan B. Pero antes, porque estamos hablando sobre algo que ya se narró extensamente en la sociedad y todo el mundo tiene en mente esa narrativa. ¿Es el plan B, su mayor intención es la austeridad, es decir, el ahorro económico? Sí, yo creo que por ahí va el fin último del llamado plan B. Y yo creo que esto no lo voy a decir porque esté en el plan B o porque lo haya propuesto Morena, porque lo haya propuesto el presidente López Obrador. Es algo que vengo diciendo desde hace lustros. La necesidad de revisar presupuestalmente y estructuralmente al Instituto Nacional Electoral. ¿Es demasiado caro? Sabina, este año tiene 14,000 millones de pesos de presupuesto y tiene una plantilla de personal de más de 17,000 trabajadores en un año en que no hay elección federal. Sí, no tiene sentido, es irracional. No tiene sentido, es irracional. Entonces, si alguna definición habría que dar al plan B, es que intenta racionalizar el presupuesto y el personal del Instituto Nacional Electoral. No pauperizar, sino racionalizar, dices. Exacto. Pero sí, ahí el problema, yo coincido totalmente con Eduardo. El problema es que hay estamentos en el instituto. Hay gente que gana muy bien, sencilla, que gana muy poco, sí, muy ajustado, que están sobre todo en las diferentes secciones, sí. Y hay gente que gana muchísimo dinero. Entonces, el problema no es solamente el reajustar, sino el problema es rediseñar el sentido del gasto, en el cual un pequeño grupo de no más de 250 funcionarios reciben una cantidad extraordinaria, muchos de ellos arriba del salario del presidente, sí, que se requiere ajustar. ¿Cuánto ganan? ¿Entre 400,000 pesos? Poco menos de 300,000 pesos, porque no se cuentan los bonos, y los bonos también... Sí, no, es una barbaridad. 200 y cacho, más bonos, más chofer, más seguro, más con 350,000, con todo eso. Bueno, entonces, ¿debe un funcionario ganar eso? Pues puede ser, o incluso un empresario o un administrador, sí, ¿no? Depende de cómo está. El tema es que esos altos salarios que recibe lo que le llaman la casta dorada o estos superfuncionarios, se dio sobre todo al principio, cuando se crea el INE y se crea la figura del consejero ciudadano. Entonces, lo que decían es, para evitar las tentaciones de la corrupción, ojo, estamos hablando de los años 90, lo que tenemos que tener es que tengan salarios equivalentes a los magistrados para que... Y un INE que cuesta, lo decía Woldenberg, porque el tránsito de una situación de manipulación excesiva del Estado a un instituto que ayude con libertad, con autonomía a la democracia, cuesta. Y entonces tenemos que tener
niveles fuertes de salario, tenemos que tener funcionarios muy potentes, etcétera, y eso cuesta. Es decir, el tránsito a la democracia electoral, Goldenberg decía, va a costar salarios altos. Entonces, ahí está el origen. ¿Qué es lo que pasa? El país cambia, va cambiando. La propuesta y la narrativa de la Cuarta T es bajar los saltos, no solamente del INE, sino del conjunto de la burocracia. Y es ahí donde empieza el primer choque del INE con el presidente. Ahí está el conflicto, ¿no? Ahí empieza el conflicto. Que se inaugura cuando el presidente les pide a los ejecutivos del INE que se bajen solos los salarios y no aceptan. Así es. Allí empieza el problema. Y es un problema de austeridad contra el dicho de Goldenberg que debemos pagar caro nuestra democracia. ¿Cómo se compara nuestra democracia con otras democracias a nivel de costos? Pues desde luego, cuando se dice que la cuestión electoral, la materia electoral, las elecciones, pues con todo lo que implican, de México está entre los más altos costos en el mundo, pues esto es cierto. Difícil hacer el tete a tete, la comparación así, porque hay diferencias de matiz entre las atribuciones que tienen los institutos, los órganos locales electorales mexicanos y los de otros países. Pero lo que sí es que estamos en un gasto electoral, Sabina, verdaderamente tremendo. Millones casi de dólares. Pero esto es solamente lo que estamos hablando de lo que cuesta solamente un órgano electoral. Y si le agregamos lo que cuesta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si le agregamos lo que cuesta los órganos locales y los tribunales locales y los partidos políticos. Los partidos políticos, que es una barbaridad. Entonces, estamos ante un costo que lo que hemos calculado junto con ayuda de una amiga mía que se llama Laura Martínez, es que hay un gasto anual de alrededor de 30-40 mil millones de pesos. Yo hice un cálculo con lo que gana un OPLE, el OPLE del Estado de México. En el año, OPLE es el órgano local electoral. Sí. En el caso del Estado de México se llama IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Viendo lo que cuestan los diferentes institutos en toda América Latina, puse el de uno solo que es en el Estado de México. Esto fue en la elección del 2006 y costaba 150 millones de dólares. Y estaba entre los 5 más caros de América Latina, por arriba de Chile, por arriba de Paraguay, de Uruguay, casi todo Centroamérica juntos. Uno solo que ni siquiera es nacional, es local, claro, el Estado de México es grande. Lo que es reforzar lo que él dice, gastamos una barbaridad de recursos enorme en este país en torno a una democracia electoral, cuando hay que decirlo claro, la democracia no solo es lo electoral. Tenemos 30 segundos antes de nuestro primer corte y les pido un sí o no. ¿Me van a quitar mi tarjeta electoral con mi fotografía? ¿Sí o no? No, por supuesto que no. No, desde luego que no está previsto tal cosa. A no ser que la quieras perder. Me voy más tranquila al corte y regresamos. Hay la elaboración de un discurso, como en Brasil, de una especie como de caos programado. En Brasil pasó eso. En Brasil, cuando estaban las elecciones contra Lula, era que Lula iba a potenciar a los homosexuales, que Lula iba a quitar a los niños de la casa, que Lula iba a quitar de los baños que sean solamente unisexuales, ¿no? Y una serie de cuestiones que decías, pero o sea, ya era posible acusarlo de cualquier cosa. ¿Quién se lo va a creer? Todos. Sin embargo, crean una atmósfera tal, ¿no? Una atmósfera, este caos programado, esta formación de una idea, de un humus, que es lo que pasa con nuestros amigos. El INE... Un desprendimiento de la realidad, un permiso para ya no checar con la realidad. Es otra manera de pensar. Y la creación de un estado de ánimo. Dejadas las mentiras voluntarias e involuntarias alrededor del plan B, les pido que ahora sí nos digan qué es el plan B. Dijo Bernardo, son 5 iniciativas. Sí. ¿Las describes, por favor?
Pues mira, son iniciativas que van en el orden evidentemente electoral. Está Eduardo Mayudas en la cuestión administrativo del personal, digamos, de gobierno. Está también la ley de comunicación social. La cuestión de comunicación. Hay una nueva que no recuerdo exactamente, pero es algo sobre sanciones, ¿no? Sí. Y es decir, para acabar pronto, para poder leer lo que sería el plan B, habría que leer no solamente los cambios a las leyes electorales, normatividad electorales, sino otras 4 más. Yo me asomé, estuve leyendo la electoral, son 178 páginas. Claro, 178 páginas en donde pues hay los artículos anteriores que se omiten, y en el lenguaje, digamos, de los abogados. Pero es una monserga, es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda. O sea, y ahí, ¿Está mal redactada? No está mal redactada. El tema, así son las leyes cuando se mandan. Así son las leyes. Lo que pasa es que, a ver, hay que irnos un poquito más atrás. Sí. Y el más atrás significa que hubo el plan A, que era la reforma electoral, que era una reforma, para mí, no sé qué piensa Eduardo, más que una reforma electoral, era una reforma política. ¿Por qué una reforma política? Porque recibían los partidos políticos menos recursos, ¿no? Se reformaba la Cámara de Diputados, menos diputados, se le echaba mano a los plurinominales, se eliminaban los soples, porque hay una duplicidad a raíz de la reforma del 14. Tienes el INE nacional con muchas atribuciones y tienen los órganos locales que se llaman OPLES. Son históricos, pero había una duplicidad, estos se eliminan. Y como estos muchos aspectos, digamos, que iban mucho más de fondo, no solamente la cuestión económica, fracasa este proyecto, la oposición lo rechaza y entonces es como emerge el plan B. Pero el plan B no puede hacer cambios constitucionales. Entonces lo que hace es irse a las leyes secundarias. Y entonces la idea central es ajustar la estructura del INE, ¿no? Incluso también de los soples, reducir costos, ¿no? Y personal. Por supuesto, personal. ¿Qué tanto? ¿Es verdad que es 85% del personal No, que es se una va? locura. Bueno, es otra de las cosas es que dice salió en la prensa. 85% del servicio profesional electoral, pero el servicio profesional es una parte de los 17,000 trabajadores. Okay. Entonces, pero fíjate, Sabina, que esto que decía Bernardo es muy importante. Creo que antes de entrar al plan B, conviene hacer una referencia al plan A. El plan A, para mí, era la reforma electoral constitucional más relevante del siglo. No me digas. Y yo diría que desde 1996. ¿Y te gustaba? Pero por supuesto que sí. Mira, voy a referirme a una anécdota de mis tiempos de consejero electoral. Hablaban de la eliminación de los diputados plurinominales o de representación proporcional, porque siempre han tenido mala fama. No son los cuates de los dirigentes partidarios, y no es cierto. Los partidos inteligentes aprovechan esos lugares, esas curules, para poner a gente que conoce de distintos temas, ¿no? Pero, vamos, tenían mala fama. Entonces hablaban, no, es que es necesario suprimir a los diputados plurinominales o de representación proporcional. Y yo decía, no, a los que hay que suprimir es a los diputados de mayoría relativa, para hacerlos todos proporcionales, ¿no? E incluso cuando el presidente López Obrador habla de que iba a suprimir los diputados plurinominales, ¿no? Yo comienzo a preparar un artículo para oponerme, porque no sosteniendo esta visión, ¿no? De que a quienes había que eliminar eran los de mayoría. Y resulta que es un juego de palabras, ¿no? Se eliminan los diputados plurinominales porque no va a haber uninominales y en consecuencia no hay plurinominales. Es un juego de palabras. Pero en realidad lo que presenta el presidente es la desaparición de los diputados de mayoría relativa y diputados federales, locales, senadores, etcétera, ¿no? Es decir, era lo que yo venía planteando desde mis tiempos de consejero electoral. ¿Cómo no voy a apoyarlo?
Ahora, era una transformación muy sustancial. Sí. Tenía un cambio verdaderamente... El plan es una pálida, el plan B es una reducción muy sustantiva, Sí, ¿no? aquello, de las aquello intenciones. era Yo creo que el presidente López Obrador creyó que sí lo iban a aprobar. Dada fíjate que además de esto, tenía otra característica. Eliminaba el financiamiento público del Plan A, sí. de la reforma constitucional que fue rechazada. Eliminaba el financiamiento público a los partidos políticos para actividades ordinarias y dejaba solo el financiamiento para las campañas electorales. Y yo digo, esa es en realidad la razón fundamental de que no hubiera sido aprobado el Plan A, porque a los partidos políticos les habría costado este año unos 6,000 millones de pesos, porque se acababa el financiamiento público para actividades ordinarias. Por supuesto que no lo iban a aprobar, de tal suerte que aquello que defensa de la democracia y defensa del INE era una bonita bandera, pero no era la razón fundamental del rechazo al Plan A. ¿Hay un grado de inocencia fingida o inocencia real del lado del presidente de mandarle a los legisladores que recorten el presupuesto de sus partidos, ¿no? ¿O no? ¿Cuándo se ha visto que los partidos se recorten sus ingresos a pero también hay que reconocer que había una exigencia social muy fuerte. Es decir, la exigencia era, reciben mucho dinero, ¿no? Son estructuras ociosas. Tú mide el nivel de aceptación social de los partidos políticos, de los diputados, de los senadores, de los dirigentes partidarios. Y están hasta abajo en la escala. Digo, están a la altura del policía de la esquina. Y a veces el policía de la esquina tiene mayor reputación. Razón, ¿no? Con toda razón. Entonces, no. el tema es que desde hace años se les está dando demasiado dinero. Sí. Hay una élite, y además no solamente es una élite que ha ido envejeciendo. Sí. ¿No? Y que no deja que nuevas generaciones, digamos, surjan con fuerza. Es nuestra aristocracia, ¿no? Exactamente, una especie. Sí, son élites. Ahora, ¿qué opinan ustedes de...? Pero déjame terminar la idea de lo que has planteado. El problema del rechazo a la reforma electoral va más allá, va más sobre el clima con el cual empezaste este debate. Sí. Es un clima de crispación, es un clima de polarización, es un clima de confrontación, donde la oposición en su conjunto no tiene un proyecto como tal. No, eso te lo escuché anoche sí. en la operación Canal 11. Sí. Sí. No tiene una propuesta, pero sí tiene desarrollado un conjunto de discursos, de narrativas deconstructivas. Es decir, yo critico, yo confronto, exacto, yo echo abajo, pero no tiene propuesta. Entonces, en esa lógica hay que ubicar el rechazo a la reforma electoral. La oposición actualmente, ¿qué haría sin López Obrador? Toda su narrativa está en contra de López Obrador. Yo me pregunto y les pregunto, más bien a ustedes que son los expertos, ¿esas marchas fueron en contra de López Obrador o tienen algo que ver remotamente con la democracia? Fueron, desde luego, convocados muchos ciudadanos con una buena bandera. Si te dicen, yo defiendo la democracia, no, yo también, no, por supuesto. O mi voto no se toca, no, pues por supuesto que no, solamente hay que tocarlo para contarlo, ¿no? De modo que con esa bandera, en realidad, hubo grupos, desde luego, partidistas algunos, pero no partidistas, quizá la mayoría, que compraron esa idea que en realidad lo que lleva en el trasfondo es un rechazo a López Obrador, a su gobierno, a sus políticas, no a las electorales, o no solamente a las electorales, sino a todos. Es una expresión, yo creo que una expresión exitosa, una expresión masiva, una expresión válida, ¿no? Legítima de protesta. Así es en las democracias. Nadie debiera preocuparse por esto, excepto la 4T, que sí debería preocuparse, porque ahí hay una expresión de rechazo y
debería ser un llamado a reflexionar qué están haciendo mal. Así sea incluso la narrativa, sí, totalmente, Sabina. También la narrativa, ¿no? Creo que también es una llamada de atención de todos nosotros, porque estamos en una nueva época donde la mentira tiene un pasaporte de corso en nuestra época. Se puede mentir sin perder el prestigio, ¿no? O sea, lo que vimos al principio, en nuestros primeros momentos, mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, y los ciudadanos fuimos anegados en mentiras, y como dice Eduardo, la 4T no tuvo capacidad de respuesta. Yo no vi ni siquiera el intento, vi algunos tweets. No vi al presidente reaccionar para desmontar las mentiras, sino nada más para enojarse contra los emisores de las mentiras. Pero yo veo las manifestaciones como la expresión de un sector importante de la sociedad. Sí. Hay que ver, Exacto. cerca de 29 millones de mexicanos no votaron por Andrés Manuel, no están de acuerdo con... Estamos hablando que 600,000 personas que estuvieron en la Ciudad de México, más otras 350,000, son la expresión de un sector de la sociedad. Ahora, yo las veo saludables, Sabina. No hubo represión, ¿no? Hubo absoluta libertad, hubo orden, tanto de los manifestantes como de las autoridades que estuvieron acompañando. Yo lo veo, en otros momentos las manifestaciones, eran momentos en donde había represión, había tensión, ¿no? Ahora, yo creo que esto es válido, es importante, pero el tema que está detrás es que no son los partidos que tuvieron la capacidad de convocatoria, son organizaciones ciudadanas. El gran ganador de todo esto es Claudio X González, que tuvo la capacidad de articular de derecha, de ultraderecha, conservadores, hasta progresistas, grupos de mujeres, etc. Pero la gran pregunta es, la oposición, los partidos políticos, ¿serán capaces de canalizar ese descontento fundamentalmente contra la 4T, con el estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador o no? Y hay que recordar que los partidos llevan lustros alejados de las causas ciudadanas.